hermanos, bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pues no le pusimos eco, pero pues más o menos ahí se lo imaginan. Es un privilegio y un placer estar otra vez más en este espacio para adentrarnos en este tema. Acuérdense que la semana pasada vimos la introducción de este nuevo tema que vamos a llevar acerca del carácter de Dios, y el tema que hoy tenemos está interesante, nacidos para ser como Él. Entonces esperamos que esté listo con lápiz, papel, su Biblia, y sobre todo con disposición, con un corazón dispuesto para escuchar el mensaje en esta tarde. Vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración y vamos a empezar con este tema en esta tarde. Muy bien, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, por este bello día, por estar guardándonos, cuidándonos, Señor, durante el trayecto del día. Gracias, Señor, por guardar y cuidar también a cada uno de mis hermanos en sus actividades, Señor. Gracias. Y te damos gracias por este espacio, por este tiempo, Señor, en el que nos disponemos una vez más a abrir tu palabra para aprender más acerca de ti, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que se disponen a ver este video, y te pedimos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para nosotros hablar de acuerdo a tu palabra, y a mis hermanos en casita para guardar esta enseñanza en sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, veíamos nuestra clase de introducción. Con la introducción le pusimos tema y le pusimos conozcamos más a Dios. Y en base a ese tema dejamos de tarea San Juan 17:3. Esperamos que lo hayan memorizado, amados hermanos, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y hoy no va a cambiar mucho el rumbo de la clase. Antes de entrar al carácter de Dios o los atributos de Dios, vamos a tratar el tema nacidos para ser como Él. Estamos hablando de Dios, Sí. ¿verdad? Y partimos de Salmo 17:15. El salmista dice aquí: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es Salmo 17:15. Y déjenme usar esta comparación, este testimonio, este ejemplo, hermanos. ¿Te pareces mucho a tu madre?, exclama una vieja amiga de la familia mientras usted se pone la blusa café que le hacen resaltar sus ojos. Y con el paso de los años usted se sorprende a sí misma cuando se da cuenta que más y más se parece precisamente a ese familiar. Usted hace la bola de masa igual que su mamá. Cuando hace las tortillas, la pone en la máquina de hacer tortillas de la misma manera que lo hace su mamá. Su niña viene corriendo con un enorme raspón en una rodilla. Usted besa el raspón y lo sana. Y recuerda: igual que mi mamá. Entonces se da cuenta que todo está en los genes. Y de ahí viene el dicho, hermanos, dicho popular en México, que dice: de tal palo, tal astilla. Correcto. ¿Verdad? Sí. También hay otro dicho que dice: hijo de tigre, Pintito. pintito. ¿Verdad? Bueno, amados hermanos, en la vida cristiana, en la vida espiritual, no es diferente. Cuando nos convertimos a Cristo, entonces nacemos en la familia espiritual de Dios. En nuestro nuevo nacimiento, Dios plantó su espíritu en nosotros. Entonces viene el proceso de transformarnos lentamente a semejanza de su Hijo Jesucristo. Repito esta expresión, que es de lo que vamos a estar hablando todas estas próximas semanas. Viene una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que el Espíritu Santo ha sido plantado en nosotros, el Espíritu de Dios, en el nuevo nacimiento, viene el proceso de transformación. Y no es
proceso rápido, es un proceso lento, pero la idea, hermanos, el deseo de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, amados, no podemos dudar que Dios es suficiente y maravilloso. Él puede hacerlo como a Él le plazca y cuando a Él le plazca. En su soberana voluntad, Él es el Señor. Recordando Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y dice el versículo 9, Isaías 55, 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él es el Señor. ¿Cómo ves, bueno? Interesante. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo ves yo? Él es el Señor. Ahora, déjenme poner aquí una base muy importante, amados hermanos. Nacidos de nuevo, nacidos de nuevo. El tema que estamos tratando hoy dentro del carácter de Dios es nacidos para ser como Él. Sí. Ya existimos, ya vinimos al mundo en algún momento. Yo nací en una década, hace ya muchas décadas, más que ustedes. Nací de mi madre, pero era necesario que hubiera en mí un nuevo nacimiento, como igual en ti, Yoba, como igual en Moy, y todos recordamos ese evento maravilloso que ocurrió en nuestra vida. Entonces aquí tengo una pregunta, hermanos, porque hablé hace un momento, hice énfasis en que viene el proceso de transformarnos lentamente a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Esa transformación, hermanos, no puede venir si no hay un comienzo. ¿Cuál es el comienzo? El nuevo nacimiento. Sí. Nacidos para ser como Él. Entonces tengo aquí la pregunta, amados hermanos: ¿es usted nacido de nuevo? Esta es una de las preguntas más importantes de la vida. Jesucristo dijo en San Juan 3:3: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, a esta pregunta no basta con contestar, no basta con decir, pues pertenezco a la iglesia, asisto a la iglesia. Sí. Supongo que soy cristiano. Bueno, amados hermanos, tristemente tenemos que aceptar esta realidad. Miles de personas que podemos llamar, entre comillas, cristianos nominales, es decir, cristianos solamente de nombre, no muestran ninguna de las señales de haber nacido de nuevo, de esas señales que las Sagradas Escrituras nos han mostrado, nos ha enseñado. Y quiero mencionar así rápidamente 6 señales de ese nuevo nacimiento, descritas en la palabra por el apóstol Juan en su primera carta. Todas estas están en la primera carta de Juan. La Biblia nos enseña, hermanos, que un nacido de nuevo no comete pecado habitualmente, ¿verdad? Sí, no practica el pecado. No practica el pecado. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Que es muy diferente a cometer pecado, ¿no? Definitivamente. Todos estamos expuestos a cometer un error, a cometer pecado, pero también el apóstol Juan nos da ahí, guiado por el Espíritu Santo, una línea que habla del arrepentimiento. Pero no podemos estarnos arrepintiendo, no debemos estarnos arrepintiendo cada minuto, ¿no? De cometer los mismos errores. Eso ya sería cometer pecado habitualmente. Sí. Pero dice la Escritura: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una segunda característica o evidencia de haber nacido de nuevo, dice la Escritura, es que cree en Cristo. También primera de Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es otra evidencia. Practica la justicia, es otra evidencia que encontramos en primera de Juan 2:29, que dice: todo aquel que hace justicia es nacido de él. La número 4, ama a los demás.
especialmente a los demás cristianos, pero tiene la capacidad dada por Dios para amar a los demás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Esta característica siguiente, o esta evidencia siguiente, la número 5, es muy importante en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y es que una persona nacida de nuevo vence al mundo. Primera de Juan 5:4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y una sexta, muy importante también, que habla de nuestro diario vivir, una sexta evidencia es: se mantiene puro. También Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice: aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, se mantiene puro. Entonces, amados hermanos, ¿es nacido de nuevo? Es la gran pregunta, porque vamos a hablar esta noche, vamos a dialogar un poquito más de este asunto. Hemos nacido, pero para ser como Él. Así como en lo natural tenemos muchos rasgos de nuestros padres, de nuestros abuelos, al nacer en la familia de Dios, al nacer en la vida espiritual, Dios quiere que seamos a su imagen. Y una vez que Dios ha puesto en nosotros de su Espíritu Santo, empieza esa transformación. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre muy usado por Dios al revelarle las Escrituras y dejarnos los principios y los beneficios que tenemos al adquirir la naturaleza de Dios. Pablo escribe en 2 a los Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice al final, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, Dios es quien literalmente realiza esa transformación que cambia la vida de los que verdaderamente han tomado la decisión de creer en Jesucristo. ¿Ok? Entonces, nadie como el apóstol Pablo para enseñarnos acerca de esto, y de eso vamos a dialogar. Dije todo esto, hermanos, para poner el fundamento fuerte de que hemos nacido de nuevo, pero no para seguir en el mismo estilo de vida que antes teníamos, en el mismo lenguaje que antes usábamos, en las mismas prácticas que antes teníamos. No, hemos nacido de nuevo para ser como Él. Correcto, amén. Y dijo el salmista: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces, vamos a tener un poco de diálogo, muchachos. Yoba, Moy, dialoguen de estos pasajes que del apóstol Pablo. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Pues comenzamos con ¿a cuál de sus padres se parece usted más? Es una pregunta aquí para Moy, pero que usted puede también contestarla en casita. Ahora sí que, como dicen en los programas, juzgue usted. ¿A qué me parezco más? Bueno, dicen que en mi carácter me parezco mucho a mi mamá, pero en mi físico a una bisabuela, a mi abuela Joaquinita. Entonces, pero no sé, yo creo que tengo una mezcla de todos ahí. Sí. Sí, yo creo también que me parezco mucho a mi mamá, más a mi mamá, pero este cabello hermoso se lo heredé a mi papá. Pero es nada más como para enfatizar lo que decía el pastor, ¿no? Cómo nos parecemos a alguien. A alguien, sí. Sí. Sí, de repente yo mismo me veo al espejo y me estoy observando, veo fotos que me toman y tengo muchísimos rasgos de mi papá. Sí, y eso que estamos hablando solamente ahorita mencionamos solamente cosas físicamente, pero obviamente también heredamos muchas cosas del carácter que tiene carácter, hábitos, ¿no? A veces. Sí. Y todo eso, hermanos, también Dios lo espera de nosotros. Pero antes, como decía el pastor, antes de nacer de nuevo, pues éramos incapaces de
de hacerlo era imposible para nosotros. Pero Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo, ¿no? Sí. Y hablando de eso de que hay formas que nos identifican o a quién nos parecemos, hace rato nos pasó una anécdota a mi hermana y a mí. Fuimos a comprar comida, fuimos a comprar pollo y se me acercó un borracho a la camioneta mientras mi hermana compraba los alimentos y me empezó a pedir dinero, me empezó a pedir comida, pero después me dijo: tú eres pastor. Y pues sí me sacó de onda porque como sabe o de dónde sabe, ¿no? Entonces no hay duda que cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios, algo nos identifica. Se nota. Se ve, sí, claro. Entonces algo notó este borrachito que me dijo: tú eres pastor. Que en otras palabras te estaba diciendo tú eres hijo de Ajá. Dios, ¿no? Algo vio de Dios. De Dios en mí. Sí. Entonces, es bueno identificarnos con Dios. La siguiente pregunta dice, según Romanos 8, 28 y 29 dice: ¿cuál es uno de los grandes propósitos de Dios al redimirnos? Según Romanos 8, 28 y 29. Apasionante capítulo 8 de Romanos, hermanos. Vamos a leerlo, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes propósitos de Dios al redimirnos? Lo acabamos de leer, hermanos. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios. Y no vamos a andar acerca de la predestinación. Bueno, dice el versículo 29, Moy, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Uh-huh. Mi pregunta en este versículo es: ¿a quién no conoce el Señor? Okay. Entonces Él nos redime, él de tal manera amó al mundo y quiere que el mundo venga a ser conforme a su Hijo Jesucristo. En nosotros está, hermanos, poner en práctica nuestro libre albedrío y decir: lo acepto o lo rechazo. Es nuestra la decisión. Correcto. Hay responsabilidad de nosotros, ¿no? Hay responsabilidad, claro que sí. Pero, bueno, como estábamos viendo en el tema, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Sí, es correcto. La siguiente pregunta dice, según Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ¿cuánto tiempo lleva este proceso de conformación? Como decía el pastor, no es algo instantáneo, ¿no? Exacto. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que está un poco más claro. Dice: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Sí. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto tiempo lleva este proceso? Bueno, Dios comenzó la buena obra en nosotros y la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara. Aleluya. Amén. Sí, es verdad. Entonces es un proceso que Dios comienza y dura toda nuestra vida hasta que lo volvamos a ver. Sí, no es algo que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que lleva tiempo y pues también esfuerzo parte de nosotros. Sí, esfuerzo de nosotros, ¿no? Es muy importante esto, hermanos, que acaban de mencionar estos muchachos, porque no podemos decir, bueno, hasta que Cristo venga, mientras tanto, pues a ver qué pasa. No, cada día, como leíamos lo que el apóstol Pablo recibió del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El proverbista dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces sí, la pregunta es: ¿cuánto tiempo se lleva este proceso? Hasta que Cristo venga, cierto, pero en este proceso Dios nos va cambiando. Ahora nos cambia para usar nuestra vida, para ser de bendición y cumplir Dios a través de nosotros sus propósitos. Si no somos transformados, detenemos el propósito de Dios. Sí, dice aquí en este comentario, dice: la obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Que es lo que decía el pastor: viene primero
de creer en Jesucristo primeramente. Y Dios nos ha dado la capacidad para ser igual a Jesucristo, pero tenemos que someternos a su voluntad, ¿no? Y recordemos que lo que Dios comienza, lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Él no deja las cosas a medias. Claro, así es. Bueno, la siguiente pregunta dice, según 1 Corintios 2, versículos 12 al 16, y 1 Corintios 6, 11, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo en esta conformación? 12 al 16, vamos a leerlo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Amén, sí. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y el capítulo 6, versículo 11, bueno, voy a leer desde el versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo en esta conformación? Lo acaba de decir el pastor, lo acabamos de leer, hermanos. El Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Entonces, toda. Sí. ¿Qué parte tiene? Toda. Él es el que hace la obra en nosotros. Sí. Gloria a Dios. Según Romanos, capítulo 8, versículos 14 al 18. Perdón, según Romanos 8, versículos 14 al 18, ¿cómo se le llama a los que son guiados por el Espíritu Santo? Bueno, tenemos la primera parte, que son versículos 14 al 18. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Cómo se llama a los que son guiados por el Espíritu Santo? Hijos de Dios. Sí. Y obviamente el ser llamado hijo de Dios depende de usted. Es una decisión que usted tiene que tomar. Ahí empieza. No sé si han escuchado el comentario que siempre dicen, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero solamente a los que creemos en Él, en su Hijo Jesucristo, se nos da la potestad y el derecho de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1, 11 y 12. Entonces, a los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, se les puede conocer como hijos de Dios. Y acuérdense, hermanos, que nacimos para ser como papá, como Él. Y obtenemos al Espíritu Santo una vez más, pastor, para recordarles. Cuando nos arrepentimos, le entregamos nuestra vida a Cristo, pedimos perdón por nuestros pecados, se efectúa en nosotros lo que le venimos llamando en esta lección, nuevo nacimiento. Pero no hablo en lenguas, entonces no tengo el Espíritu de Dios. Y no, entonces no. No, ese es otro tema, muy. Ni danzo tampoco. Ese es otro tema también. Sacando polémica. Pregúntenle al pastor si quieren que
Pero la Biblia es bien clara, hermanos, cuando nos dice que el fruto del Espíritu es lo que nos identifica como hijos de Dios. Es lo que nos enseña que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Sí. Podemos tener todas las evidencias externas y emocionales en nuestra vida y no mostrar amor por nadie. Todo el tiempo estar apocado, no mostrar el gozo del Señor. No mostrar nada del fruto, no tener dominio propio. Entonces, la Biblia nos enseña a lo largo de todas sus páginas, en el contexto escritural, que el fruto del Espíritu es lo que nos marca como que verdaderamente somos seguidores de Cristo. Sí, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, y dice el versículo 17 también, yo aquí, y si hijos, también herederos. Ajá. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Ese es otro de los beneficios maravillosos de los hijos de Dios y que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo, y tenemos la esperanza de ser glorificados juntamente con Él a su debido tiempo y cuando el Señor así lo determine. Que sería, como decirlo así, como el objetivo final. Ese es el objetivo final, ser glorificados juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, la siguiente pregunta dice, según Romanos 12, 1 y 2, ¿qué cosas tenemos que hacer para crecer a la semejanza de Cristo? Y el versículo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer para crecer a la semejanza de Cristo? No conformarnos al mundo y renovar el espíritu de nuestra mente. Ser diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Tienes ahí otra versión, muy? Sí. Porque aquí dice del 1. Del 1. Bueno, no, del 2. Del 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué queremos decir cuando dice Reina Valera? No os conforméis a este siglo. Pues hay 3 palabras diferentes en diferentes versiones. Sí. La traducción del lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Ahí está, eso es muy claro, hermanos. No vivan ya como vive todo el mundo. Ahí está, hermanos, el énfasis en que hemos sido nacidos para ser como Él, no como antes éramos. No amoldarnos al mundo, ¿no? La Biblia de las Américas dice, y no os adaptéis a este mundo. No adaptarse, correcto. Y la NBI dice, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Y la Dios habla hoy, dice, no vivan y según los criterios del tiempo presente. Ya no vivan según el criterio del tiempo presente, exactamente. Ahora, es muy interesante, hermanos, notar, tenemos que mencionar esto, que todas los diferentes sectores en el mundo y prácticas en el mundo tienen sus modos y sus culturas. La gente que no ha decidido conocer a Cristo, le decimos que vive de acuerdo al mundo, y el mundo tiene su moda, el mundo tiene su música, el mundo tiene su lenguaje, sus prácticas, sus diversiones, exactamente. Hay muchas cosas que nosotros practicábamos como leímos en ¿qué fue? Romanos, ¿verdad? Romanos, ¿o qué fue? Primero a los Corintios. Sí, primero a los Corintios 6. En primero a los Corintios 6, que dice, y esto eras algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido comprados, ya habéis sido justificados, ¿verdad? Es lo que nos enseña Corintios 6. Y así vivíamos nosotros antes, nos acomodábamos a ese modelo de vida, que definitivamente yo amo. Mucho de ese estilo de vida, ahora entendemos que necesitábamos cambiarlo porque nos trastornaba la vida. Sí. Nos alteraba la manera de vivir. Si estábamos todavía en casa, era constante problemas entre padres e hijos.
Ya casados, constantes problemas entre esposo y esposa. Si ya había familia, constantes problemas entre padres e hijos. Total que hay un estilo de vida en el mundo que altera el orden familiar. Pero cuando venimos a Cristo y nos habla de cambios como leímos en Romanos 8 y ahora en Romanos 12, específicamente el versículo 2, que dice: no se amolden al mundo actual, no vivan como los del mundo actual. Ellos tienen su manera de vivir así como nosotros la teníamos antes. Entonces tuvo que venir una transformación en nuestra vida y vino a cambiar todo en nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Entonces es muy importante. Ahora, ¿cómo puede haber, Yoba Moy, esta renovación espiritual de nuestra mente? ¿Cómo se puede renovar? Pues sometiéndonos a la palabra de Dios. Sí. Conociendo más a Dios. Uh-huh. Obviamente para hacernos más a Él cada vez. Sí, ¿no? Sí, el Señor es el que pone la línea, ¿verdad? Sí. Y usa su palabra para traer esa renovación de nuestra mente. Un buen tiempo de oración, cosa que no hacíamos antes de venir a Cristo. Hay muchas personas piadosas, no necesariamente convertidas, no necesariamente nacidas de nuevo, pero piadosas y tienen cierto temor de Dios en su corazón y tienen ciertas prácticas espirituales que les ayudan a un bien vivir. Y hay personas que en nuestro lenguaje en la iglesia decimos cristianos y no cristianos. Hay personas no cristianas que tienen una buena manera de vivir y dedican tiempo a prácticas espirituales, a recreo espiritual, sí. Como es la oración y como es el contacto con la palabra de Dios. Yo conozco muchas personas así, que no tienen, yo puedo decir no son cristianos, pero tienen el buen hábito de orar o de rezar, y tienen el buen hábito de pasar tiempo en las escrituras, ¿verdad? Pero la mayoría no es así, y tal vez nosotros éramos de la mayoría que no dedicábamos este tiempo. Ahora que ya somos cristianos, hermanos, sí dedicamos tiempo a la oración, aleluya. Sí dedicamos tiempo a la palabra de Dios, aleluya. Y entonces ese tiempo de oración, de estar a solas con Dios y su palabra, es un encuentro vivo con el mismo Señor Jesucristo. Es un tiempo en que nosotros nos encontramos con Él cara a cara. Si no pasamos tiempo en su presencia, no podremos crecer, hermanos, a la semejanza de Él. Así es la vida. Necesitamos conocer más a Dios y conocer su palabra, ¿no? Para poder parecernos más a Dios. De hecho, estaba platicando con un compañero de trabajo, hermanos, que me estaba platicando acerca de algo que estaba pasando en la iglesia, ¿no? Y le dije, hoy precisamente de eso habla la parábola del trigo y la cizaña. Y me dice, ¿la parábola de qué? ¿De qué? Porque nunca la había escuchado, nunca se había topado con ella. Y le digo, pues tienes que leer la Biblia. Y precisamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Conocer la palabra de Dios para poder dejar de amoldarnos al mundo y pues amoldarnos a la palabra de Dios, ¿no? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo en una nueva manera de vivir, que es precisamente la que nos hace ser como Él. Sí. Entonces, hermanos, ¿quiere usted comprometerse a hablar y a escuchar a Dios esta semana? Más y más. Como pastor, voy a hablar localista en este momento. Como pastor, estoy contento de todos ustedes que están participando en el reto bíblico. Nos damos cuenta que muchos de los hermanos de la congregación están participando, y obviamente yo sé, hermanos, que algo está pasando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias, y eso está repercutiendo en la iglesia. Sí. Gloria al Señor. Entonces, ese es nuestro objetivo. Entonces, yo quiero animarles, hermanos, esta noche, en este momento, a buscar un lugar especial para poder platicar con el Señor. Tenga su tiempo especial, su horario especial. Usted diga, este tiempo es entre Dios y yo, y nadie se mete, y nadie me lo roba, y nadie me lo quita. ¿A qué horas?
usted búsquelo, hermano, busque ese lugar especial, busque ese tiempo especial para platicar con el Señor. Y si le es posible, hermanos, esto es una buena recomendación también que quiero hacer ahora, busque un compañero de oración. Es el consejo del Señor en Mateo 18. ¿Qué dice Mateo 18, 19 y 20? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No. Sí, el que sigue, el 19. Otra vez os digo, sí, 19 y 20. que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo voy a querer meter controversias de atar y desatar. Ahora, es bien interesante este versículo, estos versículos 19 y 20, porque están en un párrafo que, ¿cómo se llama ese párrafo? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La división, hermanos, los desacuerdos, la falta de armonía, la falta de comunión, nos estorban para estar en armonía y dejar que el Espíritu Santo cumpla en nosotros sus propósitos. Pero todo este pasaje desde el 15 hasta el 22, léalo, Mateo 18, 15 al 22, hay un mensaje poderoso ahí en las Escrituras de cómo se debe perdonar a los hermanos para estar en compañerismo, en unidad, en armonía. Y repito, en contexto como estábamos hablando hace rato, búsquese un amigo de oración y búsquense un espacio, búsquense un tiempo para estar en comunión con el Señor. Amados hermanos, es la única manera de experimentar esa transformación en nuestra vida. Y muy, qué padre si alguien puede ver físicamente a alguien y decirte, tú eres pastor o tú eres cristiano, si nos escuchan hablar, si ven nuestra manera de vivir, y más si son personas que nos conocían antes, van a decir, ¿qué está pasando? Sí. Ahí está pasando algo. Y cuando alguien dice, ahí está pasando algo, la siguiente pregunta que nosotros queremos escuchar de las personas que ven a nuestro alrededor es, ¿cómo lo puedo tener? Correcto. Yo quiero tenerlo, yo quiero que pase en mí eso que está pasando en ti. Y ahí tenemos, hermanos, la oportunidad, a través de nuestro testimonio de ser como el Señor, tenemos la oportunidad de que otros también lo quieran y traeremos a muchos más al reino de Dios. Correcto. Aleluya. Búsquese un tiempo y búsquese un lugar para estar en comunión con el Señor y ser transformados de gloria en gloria por la misma imagen del Señor. Gloria a Dios. ¿Algo más, Joan? Pues nada más enfatizar, pastor, que hermanos, así como lo vimos durante toda la tarde, el ser hijo de Dios es algo que no se puede esconder. Sale a la vista, ¿no? Los demás lo pueden ver, lo pueden percibir. Y pues hacerles la recomendación una vez más de no amoldarnos a las cosas del mundo, que aparentemente son cosas normales. El mundo las dicta como cosas normales, actitudes normales, pero no necesariamente lo normal para el mundo es bueno y recto delante de los ojos de Dios. Entonces, pues tengamos cuidado con eso. Ánimo. Voy. Y agregar también que escuchábamos el mensaje el domingo con respecto a la responsabilidad como padres, pero algo que mencionaba Giovanni el domingo es que muchas veces nuestros hijos o sus hijos se avergüenzan de que los llamen cristianos. Y como dice Giovanni, si alguien puede ver en nosotros un cambio que nos identifica como hijos de Dios, sentirnos orgullosos de eso, sentirnos orgullosos de decir, pueden ver algo diferente en mí. Lamentablemente esta persona que me identificó como pastor era un pastor caído. Me dice, yo fui pastor, pero caí en el alcohol, lo deportaron, ahora está aquí en las calles deambulando. Y qué lástima, ¿no? Decir un pastor caído en las calles y que te identifique como pastor a ti. Entonces sí causa tristeza. Traté de compartirle, pero su grado de alcohol estaba muy alto. Entonces no sé si me entendió o no, pero entonces siéntase orgulloso cuando alguien le dice a usted, tú tienes algo diferente, sí, es un hijo de Dios, siéntase orgulloso, levántese el cuello así. Aleluya, humildemente. Otra cosa que
yo mencionaba el domingo, en el sermón del domingo, hermanos, es que nuestros hechos gritan más fuerte que nuestros dichos. Es decir, nuestro testimonio dice mucho. Y no se olvide, amado hermano, este nuevo nacimiento es para que seamos como nuestro Dios. ¿Cuándo se completa eso? Cuando Cristo venga por nosotros, pero estamos en ese proceso. Y decir proceso quiere decir avance cada día. Amén. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, gracias por Jesucristo nuestro Salvador, quien murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldición de la ley. Gracias por Jesucristo, quien pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra redención, por nuestra transformación. Ahora la Biblia nos da esta exigencia en el testimonio cristiano y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Así es que, Padre amado, nosotros que nos decimos hijos de Dios, queremos reflejar al Dios que cambió nuestra vida. Queremos hablarlo y queremos mostrarlo. Hay poder en Jesús para cambiar vidas, para transformar corazones. Si alguien de los que nos está escuchando en este momento no ha tomado la decisión de entregar su vida a ti, oramos por perdón de pecados. Oramos por arrepentimiento. Oramos por una entrega total y definitiva a Cristo y oramos por un cambio en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de hablar, en su manera de ser, por la gracia de Cristo. Gracias por nuestra charla de esta noche y nos ponemos en tus manos para que tú perfecciones nuestra vida, completes la obra que tienes que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, les dejamos de tarea para memorizar Salmo 17:15, que dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esa es la única tarea, y si Dios nos presta la vida, la próxima semana vamos a hablar de la misericordia de Dios. Ahora sí vamos a meternos en uno de los atributos de Dios, uno de los atributos practicables. Sí. Porque si Dios es misericordioso, Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Así es que, si Dios nos presta la vida, nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesús, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, en vuestros corazones, pero sobre todo, que esté en vuestros hogares. El Señor les bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga.